¿Alguna vez te quedaste con lo peor, con lo que nadie quería mientras otros se llevaban lo mejor, y sentiste que el cielo guardaba silencio? Hoy te voy a contar la historia de un hombre que fue engañado, despojado y enviado a una tierra muerta. Una historia donde la injusticia parecía definitiva, pero donde Dios ya había escondido algo bajo el suelo, porque lo que parecía una herencia maldita terminó revelando un propósito que nadie vio venir. Y cuando todo parecía perdido, de la tierra seca brotó vida. Y del perdón nació una restauración que cambió destinos para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia no termina donde imaginas, termina donde Dios demuestra que nunca abandona al justo. Cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Y si estas historias tocan tu corazón, suscríbete, comparte este video y acompáñanos, porque aquí seguimos contando relatos que restauran la fe y recuerdan que Dios siempre cumple sus promesas. En aquellos años en que los caminos aún guardaban polvo en la memoria y el sol parecía hablar con los hombres del campo, vivía en una región olvidada un anciano llamado Abelardo. Su espalda estaba encorvada por décadas de trabajo silencioso y sus manos, ásperas como la corteza vieja, habían aprendido más de la vida que muchos libros. Abelardo no fue rico en bienes, pero sí en constancia. Su pequeña parcela, dura y pedregosa, había sido su altar diario. Allí oraba sin palabras mientras sembraba, confiando más en Dios que en la lluvia. Vivía con sus 3 hijos, pero no todos caminaban el mismo sendero del corazón. Los 2 mayores, León y Rafael, crecieron con prisa por recibir, pero sin paciencia para sembrar. El menor, Isaías, nacido cuando la vejez ya habitaba en la casa, era distinto. No por ser más fuerte, sino por estar presente. Isaías acompañaba a su padre cada amanecer, cuando el cielo apenas despertaba y el mundo todavía guardaba silencio. No hablaban mucho, no hacía falta. El amor verdadero rara vez hace ruido. Con ellos vivían también los compañeros más fieles de Abelardo. Nardo, un asno cansado pero noble, y Bruno, un perro viejo que vigilaba más con el alma que con los ojos. Isaías cuidaba de ambos como si entendiera que también eran herencia viva. Mientras los hermanos mayores evitaban el trabajo, Isaías cargaba herramientas, reparaba cercas, limpiaba la tierra y cuando veía a su padre flaquear, se adelantaba sin que nadie se lo pidiera. Abelardo observaba todo en silencio. No decía que Isaías fuera su preferido, pero su corazón lo sabía, no por favoritismo sino por fidelidad. León y Rafael murmuraban desde lejos, llenos de una envidia que no se atrevía a confesarse. Siempre con él, siempre sirviendo, decían, sin entender que el servicio nunca es pérdida ante los ojos de Dios. Con el paso de los meses, el cuerpo de Abelardo comenzó a rendirse. Su respiración se volvió pesada, sus pasos inseguros. Isaías lo supo antes de escucharlo. Hay hijos que sienten el tiempo cuando toca a la puerta del Padre. Y así, sin decirlo aún, el final empezó a acercarse como un susurro inevitable. Con el paso de los días, Isaías empezó a notar señales que no necesitaban explicación. El aliento de su padre se volvía corto, como si cada respiración cargara memorias antiguas. Sus manos, antes firmes como raíces, temblaban al sostener el bastón. Abelardo seguía levantándose antes del amanecer por costumbre, pero ya no por fuerza. El cuerpo obedecía más al recuerdo que a la voluntad. Una mañana, cuando el sol apenas dibujaba sombras largas sobre la tierra, Abelardo intentó cargar un saco de grano y no pudo. Sus rodillas cedieron levemente. Isaías dejó caer las herramientas y corrió hacia él. Lo sostuvo con cuidado, como quien carga algo sagrado que no debe romperse. «Padre», dijo en voz baja, «ya no es tiempo de probar nada. Descansa, yo seguiré». Abelardo lo miró largo, con una mezcla de gratitud y tristeza. A los hombres que han trabajado toda su vida, les duele aceptar que el tiempo les ha ganado, pero también saben reconocer cuando Dios pone relevo delante de ellos. Asintió lentamente y permitió que Isaías lo guiara de regreso a casa. Desde entonces, el anciano permanecía sentado junto a la ventana, observando la tierra que había amado más que a sí mismo. Bruno no se movía de su lado. Dormía atento, como si pudiera espantar la muerte con solo vigilarla. Nardo esperaba afuera, quieto, paciente, con la cabeza baja. Isaías asumió el peso completo del campo. Trabajaba sin quejarse, incluso cuando el cansancio mordía los músculos. Oraba mientras cavaba, mientras regaba, mientras reparaba lo que otros habían dejado caer. No pedía riquezas,
Solo pedía que su padre partiera en paz. León y Rafael aparecían de vez en cuando. Caminaban entre los surcos sin ensuciarse las manos, observando en silencio. Sus palabras eran pocas, pero sus pensamientos ruidosos. Medían la tierra con los ojos, no con el corazón. Para ellos, el final de Abelardo era una fecha. Para Isaías, era una herida que ya dolía antes de abrirse. Y mientras el campo callaba, el tiempo avanzaba sin pedir permiso. Una tarde, cuando el viento soplaba lento y el cielo parecía inclinarse sobre la casa, Abelardo pidió que llamaran a sus 3 hijos. Su voz era frágil, pero en ella habitaba una decisión antigua, de esas que nacen cuando el alma ya ha conversado con Dios. Isaías lo ayudó a sentarse en la silla de madera, la misma donde había descansado después de cada jornada durante años. León y Rafael llegaron tarde, como siempre, con pasos inseguros y miradas inquietas. «Hijos», comenzó Abelardo, respirando hondo, «el tiempo se me está acabando, y no quiero dejar desorden donde debe haber paz». Los hermanos mayores se miraron brevemente. En sus rostros no hubo sorpresa, solo una expectativa mal disimulada. Isaías, en cambio, mantuvo la cabeza inclinada, como quien escucha algo sagrado. «Todo lo que tengo», continuó el anciano, «no es mucho, pero fue ganado con honestidad. La tierra, la casa, los animales, quiero repartirlo con justicia. Haré un testamento para que cuando yo falte no haya pleito ni rencor entre ustedes». León apretó los labios. Rafael asintió, aunque sus ojos brillaban con un fuego distinto. En sus pensamientos ya se repartían lo fértil, lo cómodo, lo que daba fruto sin sudor. Isaías no dijo nada. No pensaba en herencias ni en posesiones. Pensaba en el rostro cansado de su padre y en la ausencia que pronto llenaría la casa. Aquella noche Abelardo durmió poco. El pecho le ardía como si cada latido fuera una despedida. Antes del amanecer, cuando el silencio era absoluto, despertó con una certeza que no necesitaba explicación. Se levantó con esfuerzo y caminó hasta la mesa donde guardaba sus documentos viejos. Sacó una hoja amarillenta y un bolígrafo gastado. Se sentó despacio. Sus manos temblaban, pero su intención era firme. Comenzó escribiendo lo único que no quería que se olvidara, que había amado a sus hijos con todo lo que fue. Luego trazó una línea y escribió un título sencillo: «Reparto de mis bienes». Debajo el primer nombre que escribió fue Isaías. No por preferencia injusta, sino porque así comenzaba el orden de su corazón. Pero antes de continuar, el cuerpo le falló. El bolígrafo cayó. El aire se le escapó como un suspiro final. Allí, solo Abelardo entregó su espíritu, justo cuando intentaba proteger a sus hijos de sí mismos. El silencio llenó la casa como una presencia pesada. León y Rafael llegaron a la casa antes de que Isaías regresara del campo. El día estaba extraño, demasiado quieto, como si la tierra misma supiera que algo irreversible había ocurrido. Llamaron a su padre varias veces, sin obtener respuesta. Al entrar al cuarto lo encontraron inmóvil, con el rostro sereno y las manos abiertas, como quien ya no lucha. El silencio los golpeó con una culpa tardía. Lloraron, no solo por la pérdida, sino por todo lo que no hicieron cuando aún había tiempo. Mientras acomodaban el cuerpo de Abelardo, Rafael notó el papel sobre la mesa. Lo tomó con cuidado. Leyó las primeras líneas y sintió un nudo en el pecho. Allí estaba el amor de su padre escrito con letra temblorosa. Pero más abajo vio algo que le encendió la sangre, el nombre de Isaías encabezando la lista. León se acercó de inmediato. Ambos se miraron sin decir palabra, y en ese silencio nació la traición. «No alcanzó a terminarlo», murmuró León. «Nadie sabrá cómo pensaba repartirlo». Rafael dudó un instante, pero la ambición habló más fuerte que la conciencia. Tomó el bolígrafo y con manos firmes comenzó a escribir donde su padre no pudo. Se otorgaron las mejores parcelas, las más fértiles, las que siempre dieron fruto sin resistencia. Para Isaías dejaron el extremo olvidado del terreno, seco, pedregoso, castigado por el sol y el viento. Cerraron el papel con rapidez, como quien esconde un pecado antes de que llegue la luz. Cuando Isaías regresó y encontró a su padre sin vida, el mundo se le vino abajo. Se arrodilló junto a él y lloró en silencio. No reclamó, no preguntó, solo agradeció a Dios por el tiempo compartido. Al amanecer, enterraron a Abelardo en la parcela que más había amado. Bruno se quedó inmóvil junto a la tumba. Nardo inclinó la cabeza como si entendiera la despedida. Ese mismo día sus hermanos le leyeron el testamento. Isaías escuchó sin interrumpir, con el dolor aún fresco.
No sospechó la mentira. Pensó que era la voluntad de su padre. Tomó lo que le dieron sin discutir. La tierra más dura, el asno viejo, el perro fiel y herramientas gastadas. «Vámonos», dijo finalmente, acariciando a Bruno. «Dios irá delante de nosotros». Y así comenzó su camino hacia un lugar donde nada parecía prometer vida. El terreno que le había tocado a Isaías parecía un castigo más que una herencia. La tierra estaba resquebrajada, cubierta de maleza dura y espinosa, como si nadie la hubiera amado jamás. El viento silbaba entre las piedras y el sol caía sin piedad, arrancando la poca humedad que quedaba. Isaías se quedó de pie largo rato observando aquel lugar, con el corazón apretado, mientras Nardo resoplaba cansado y Bruno olfateaba el suelo con cautela. No hubo quejas, no hubo maldiciones. Isaías solo respiró profundo y apoyó una rodilla en la tierra áspera. Allí, en medio de lo que parecía muerto, levantó una oración sencilla. No pidió venganza ni explicación. Pidió fuerza, pidió dirección, pidió no endurecer el corazón. Con madera vieja y paja seca construyó un refugio pequeño. Encendió un fuego con piedras y cocinó lo poco que tenía. Esa primera noche, el cielo se llenó de estrellas como testigos silenciosos. Isaías se arrodilló junto al fogón. Bruno apoyó su cabeza en su regazo. Nardo se echó cerca, inmóvil. «Señor», susurró, «no tengo nada, pero estoy aquí. Si esta tierra puede dar vida, muéstrame cómo. Yo trabajaré. Tú haz el resto». Al amanecer, se levantó con el cuerpo cansado pero el espíritu despierto. Comenzó a limpiar la maleza con paciencia. Cada golpe de machete era lento pero firme. Nardo, aún viejo, avanzaba paso a paso arrastrando el arado. Bruno escarbaba donde podía, como si buscara señales ocultas bajo el suelo. Desde lejos, León y Rafael a veces observaban, se reían, se burlaban de su hermano y de aquella parcela olvidada. Isaías los veía, pero no respondía. Sabía que la burla no cambia la tierra, pero el trabajo sí. Sembró lo poco que pudo. Regó con agua escasa. Oró más de lo que hablaba. Un día, mientras descansaba bajo la sombra pobre de un árbol seco, pasó por el camino un anciano desconocido. Se detuvo, lo miró trabajar y dijo con voz pausada: «No te detengas, hijo. Dios suele esconder su provisión donde nadie quiere cavar». Isaías alzó la vista, sorprendido. El anciano sonrió y siguió su camino, dejando atrás palabras que se clavaron como semilla. Isaías no lo sabía aún, pero el cielo ya había marcado aquel lugar para algo que cambiaría su destino. Las palabras del anciano no abandonaron a Isaías. No se volvieron obsesión, sino impulso. Al día siguiente regresó al trabajo con la misma constancia de siempre, pero con una atención distinta, como quien escucha a la tierra con respeto. Cavaba despacio, observando las vetas del suelo, la dureza desigual de las piedras, los lugares donde la tierra parecía respirar un poco más. Nardo avanzaba con esfuerzo pero sin negarse. Cada paso del asno era una lección de perseverancia. Bruno no se apartaba, escarbando aquí y allá, deteniéndose a veces con las orejas erguidas, como si percibiera algo que los hombres no ven. Isaías hablaba poco, pero cuando lo hacía era para animarlos, como si también ellos necesitaran esperanza. Pasaron semanas. La cosecha era mínima, apenas suficiente para sobrevivir. Hubo noches de hambre silenciosa y días en que el cansancio mordía el alma. En esos momentos, Isaías se arrodillaba y recordaba las manos de su padre, su paciencia, su fe sin alarde. «El justo no vive de lo que ve, sino de lo que cree», murmuraba. Una mañana, mientras araban una zona que aún no habían tocado, Nardo se detuvo de golpe. Plantó las patas con una firmeza extraña. Isaías tiró suave de las riendas, pero el animal no avanzó. Al mismo tiempo, Bruno comenzó a gruñir, rascando el suelo con insistencia. «¿Qué sucede, amigos?», preguntó Isaías acercándose. El suelo bajo sus pies se sentía distinto, más hueco, como si guardara un secreto. Dio un paso más y la tierra cedió. Isaías cayó en un hoyo antiguo cubierto por maleza. No fue profundo, pero sí extraño. Las paredes estaban marcadas, no por la naturaleza, sino por manos humanas de otro tiempo. Bruno ladraba desde arriba, Nardo rebuznaba inquieto. Isaías se incorporó con cuidado y al tocar una de las paredes, algo brilló débilmente entre el barro. Lo tomó entre los dedos. Era pequeño, casi insignificante, pero inconfundible. «Dios mío», susurró. No gritó. No celebró, se quedó en silencio.
con el corazón latiendo fuerte. Recordó al anciano del camino, recordó su oración y entendió que aquella tierra, despreciada por todos, no estaba vacía. Solo esperaba a alguien dispuesto a permanecer. Isaías salió del hoyo con cuidado. Miró el cielo y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Isaías no habló de lo ocurrido. Guardó el pequeño hallazgo como quien guarda una promesa, no como quien presume una victoria. Al amanecer siguiente regresó al lugar con herramientas sencillas y una paciencia renovada. Ató una cuerda resistente a Nardo y descendió nuevamente al hoyo. Bruno bajó tras él, escarbando con entusiasmo silencioso. Cada palada de tierra era lenta, medida, reverente. No había codicia en sus manos, solo obediencia. A veces encontraba pequeñas vetas brillantes, suficientes para confirmar que no era un error. Nardo, desde arriba, jalaba el balde cargado de tierra con una fidelidad que desmentía su vejez. Isaías hablaba con él como con un hermano cansado. Un poco más, amigo. No por riqueza, sino por propósito. Con los días, el hueco se volvió un túnel corto. El aire era húmedo y el suelo comenzaba a cambiar. Una tarde, al golpear la pared con cuidado, escuchó un sonido distinto. No era piedra, no era tierra. Se quedó inmóvil, retiró el barro con las manos temblorosas hasta que apareció madera oscura, antigua. Isaías contuvo el aliento. Ante él había un cofre sellado por el tiempo. Bruno movía la cola con una alegría que no necesitaba explicación. Isaías abrió el cofre con respeto. Un resplandor cálido llenó el espacio. Oro, más del que jamás había imaginado. Pero antes de que pudiera reaccionar, la tierra vibró. De una grieta cercana comenzó a brotar agua, primero como un hilo tímido, luego con fuerza creciente. El sonido se volvió urgente. «Bruno, Nardo», gritó Isaías, «tenemos que salir». Subieron con dificultad. Apenas alcanzaron la superficie cuando la tierra se abrió con un rugido profundo. Un manantial estalló desde el subsuelo, corriendo libre por la parcela seca. El agua avanzó como una bendición largamente retenida, empapando surcos, llenando zanjas, despertando vida donde solo hubo polvo. Isaías cayó de rodillas. No levantó el cofre, no miró el oro, miró el agua. «Gracias, Señor», dijo con la voz quebrada, «tú haces brotar ríos en el desierto». Desde ese día la tierra comenzó a transformarse, y con ella el destino de un hombre fiel. Isaías no se apresuró. No corrió a anunciar el milagro ni a mostrar la riqueza escondida bajo la tierra. Comprendió que las bendiciones que nacen de Dios también deben cuidarse con sabiduría. Usó solo lo necesario. Vendió pequeñas porciones del oro, lo justo para comprar semillas buenas, herramientas nuevas y alimento para Nardo y Bruno. Nada más. El resto lo volvió a ocultar, no por miedo, sino por prudencia. El manantial nunca dejó de correr. Día tras día, el agua dibujaba su propio camino, empapando la tierra que antes rechazaba toda semilla. Isaías sembró con paciencia. Los primeros brotes fueron tímidos, pero firmes, luego crecieron fuertes, verdes, vivos. Donde antes solo había espinos, ahora había surcos llenos de promesa. Con el tiempo, la parcela olvidada se convirtió en un lugar de trabajo. Isaías contrató jornaleros, pagándoles con justicia. Nunca gritó, nunca humilló. Trabajaba junto a ellos, recordando las manos cansadas de su padre. Construyó una casa sencilla pero sólida, donde siempre había pan caliente y un lugar para descansar. Nardo envejeció en paz, caminando menos, pero siendo honrado como compañero fiel. Bruno corría libre entre los cultivos, como si celebrara cada día la vida restaurada. Isaías entendía que la prosperidad no era solo el fruto, sino la manera de cultivarlo. Mientras tanto, en las tierras de León y Rafael, la historia era otra. Acostumbrados al fruto fácil, nunca cuidaron la herencia recibida. Vendieron partes fértiles para obtener dinero rápido. Gastaron sin medida. No sembraron. No repararon. La tierra, descuidada, comenzó a secarse. Las deudas llegaron sin avisar. Con los años, lo que habían tomado con ambición se les fue de las manos. Perdieron parcelas, animales, herramientas. El dinero se evaporó. La culpa comenzó a pesar más que la pobreza. Una noche, sentados bajo un cielo sin estrellas, comprendieron que no estaban pagando solo errores financieros, sino una traición antigua. «Dios nos está pidiendo cuentas», susurró Rafael. León no respondió. Bajó la cabeza.
Ambos sabían que había llegado el momento de enfrentar la verdad. Al amanecer, León y Rafael emprendieron el camino hacia la tierra que una vez despreciaron. Caminaban despacio, como quienes avanzan no solo con los pies, sino con el peso de la culpa sobre los hombros. Ninguno hablaba, no hacía falta. Cada paso era un recuerdo de la injusticia cometida. Cuando llegaron, quedaron inmóviles. Donde esperaban sequedad encontraron vida. Un pequeño río cruzaba los campos. Los cultivos se extendían verdes y abundantes. Había hombres trabajando, risas, movimiento. Una casa firme se alzaba donde antes no había nada. Nardo descansaba a la sombra y Bruno corría entre los surcos como un guardián alegre. Isaías los vio desde lejos y dejó las herramientas. Caminó hacia ellos con calma. No había reproche en su rostro, solo atención. «Hermanos», dijo, «¿qué los trae por aquí?» León cayó de rodillas. Rafael lo siguió. El llanto les quebró la voz. «Pecamos contra ti», confesó León. «Alteramos el testamento. Padre quería repartir con justicia, pero dejamos que la envidia nos guiara. Te dimos la tierra mala pensando quedarnos con lo mejor». Isaías sintió un dolor profundo, pero no de ira. Dolor por verlos quebrados, vencidos por su propio engaño. «Lo sabemos ahora», continuó Rafael. «Perdimos todo, no tenemos nada. Te pedimos perdón, y si hay misericordia en tu corazón, te pedimos trabajo». Isaías guardó silencio. Miró la tierra, el agua, el cielo. Recordó sus noches de hambre, su oración sincera, la fidelidad de Dios. Luego habló con voz serena. «Los perdoné el día que partí», dijo. «Dios me bendijo no para dividir, sino para restaurar». Los levantó del suelo. Los abrazó, no como patrón, sino como hermano. «Aquí hay lugar para ustedes. Trabajaremos juntos, no como antes, sino como familia». León y Rafael lloraron sin vergüenza. La tierra que nació del perdón los recibió de nuevo. Desde aquel día la tierra no solo dio fruto en los campos, sino también en los corazones. León y Rafael comenzaron de nuevo, no como dueños, sino como hombres agradecidos. Trabajaban con diligencia, aprendiendo tarde lo que debieron entender desde el principio, que la bendición no se hereda, se honra. Isaías nunca les recordó su falta. No necesitó hacerlo. El perdón verdadero no humilla, restaura. Con los años, la finca se convirtió en un lugar conocido por su paz. Allí no se explotaba al débil ni se alzaba la voz con soberbia. Isaías formó su propia familia, una esposa de espíritu noble y manos trabajadoras, hijos que crecieron viendo el valor del esfuerzo y la fe. Nardo partió en silencio una mañana, viejo y cansado, y fue enterrado junto al árbol donde solía descansar. Bruno permaneció muchos años más, fiel hasta el final. Isaías enseñó a sus hijos lo que su padre le enseñó sin palabras, que Dios ve lo que nadie aplaude, que la tierra responde al corazón del que la trabaja, y que el justo no necesita defenderse, porque el cielo pelea por él. El manantial siguió fluyendo, recordando a todos que donde hay obediencia, Dios hace brotar vida. León y Rafael nunca volvieron a ser los mismos. La culpa se transformó en humildad, y la envidia en gratitud. Juntos honraron la memoria de Abelardo, no con palabras, sino con hechos. Así se cumplió una verdad antigua. El que permanece fiel en lo poco será puesto sobre mucho, y el que cava con fe encontrará más de lo que busca. Porque la justicia de Dios no llega tarde ni temprano, llega a tiempo. Si esta historia tocó tu corazón, guárdala, compártela con quien necesite esperanza. Y recuerda, ninguna tierra es estéril cuando Dios camina contigo.